Muy buenas noches, bienvenidos a Maridaje. Hoy destinamos el programa a la carne vacuna, su punto de cocción, su salsa, el marinado que se tiene que utilizar al momento de llevar a la parrilla o la cocción que se elija. Vamos a estar hablando con Jaime justamente de la cerveza, cuál es el tipo de cerveza que puede acompañar esta preparación. Además, una amena charla con el doctor Jorge Bacante. En este momento, la carne vacuna está en el ojo de todo Paraguay. La opinión del doctor Jorge Bacante es bastante válido y bueno, compartimos aquí del programa. Además, vamos a estar compartiendo con ustedes el regalo que Jaime nos ofrece, así que ustedes tienen que anotarse para llevarse el espectacular barril de una cerveza alemana que nos regala Jaime, así que muchas gracias. Arrancamos el programa hablando con Jaime sobre el maridaje de la carne vacuna y la cerveza. Bien, esta casa tiene una rica historia. Ya en otra época y mucho tiempo estuvo instalada más o menos en la zona de Barrio Jara, hoy en día y hace meses aquí en Villa Morra. Estoy hablando de La Molleja, que específicamente fue inaugurado en 1989, así que tiene sus seguidores y tiene justamente su característica. Por eso le pedí a Jaime que venga aquí, porque acá es netamente carne y todos los cortes que se te ocurra, cocida a la parrilla con una guarnición fresquita, con una rica ensalada, es la que más o menos nos van a proponer y bueno, y vamos a estar conversando. Así que muchas gracias, Jaime, por aceptar esta invitación y bueno, y hablemos de la buena armonía que tiene que haber entre un rico plato en base a carne y alguna cerveza. Por supuesto. Bueno, cuando estás en una parrillada siempre se analiza primeramente el peso del plato que estás ordenando, ¿verdad? Como decía, hay todo tipo de carne. Por ejemplo, cuando estamos hablando de carne roja, carne blanca, ¿verdad? Se vuelve a subdividir y cada uno tiene más grasa, más sal, también se le agrega distintas especias, ¿verdad? Cuando ya hablamos del maridaje con la cerveza otra vez se subdivide en dos grandes mundos, ¿verdad? Que es la ale y la lager. Yeah. Las ale siempre, o sea, las ale serían más o menos como las inglesas, ¿verdad? Las artesanales que hace Polka, Hurricane. Las lager son más bien las pilseners, las cervezas negras. Entonces, generalmente cuando pedís un plato de carne roja, lo que mejor va es algo que tenga mucho lúpulo y poca carbonación. Como en el caso de la negra. De la negra, por ejemplo. Las ales también, en general. La cerveza artesanal, por ejemplo, va muy bien con la carne roja por el nivel del lúpulo. Lúpulo es básicamente lo que hace que la cerveza sea amarga y permita que limpie la boca, como para permitir que el siguiente bocado se sienta a su máximo otra vez. Ya, últimamente el consumo de la carne causó todo un revuelo gracias a un comunicado de la OMS. Tiene que ver el punto de cocción al momento de armonizar con una bebida, específicamente con la cerveza, el término medio de cocción, el muy cocido, el blood, ¿eso tiene que ver? Buenas noches. Gracias. Tiene que ver, muchas carnes se cocinan con tiempos distintos, entonces la armonía van a ser distintas, ¿verdad? No solamente estamos hablando del punto de cocción, como te dije, si buscas una carne que se le agregó, digamos, pimienta o romero o cosas así, también se recomiendan distintas cervezas como para llegar a esa armonía, ¿verdad? Siempre hablamos de que sea o complementario el sabor o que cree un buen contraste. ¿Y en función a la guarnición? En función a la guarnición tiene todo que ver otra vez. Por ejemplo, si tenés una guarnición de hojas verdes, ¿verdad? Es distinto a si pedís, digamos, como con chimichurri, por ejemplo, sí, que es muy ácido, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre en mente lo que uno va pidiendo como para buscar la mejor armonía. Obviamente que a todo eso supera el gusto personal, porque después de todo siempre existe la guía de maridaje. Un clásico cuando la perrada va justamente a un restaurante y que no sea justamente de corte netamente de carne vacuna, lo que mínimo uno pide un rico lomito a la pimienta, y esa versión viene muchas veces la salsa en base a fondo oscuro con pimientas caseadas, o al revés, viene en base a crema y también con pimienta verde, por ejemplo. También hay que tener en cuenta el maridaje ahí. ¿Querés que te diga mi opinión? Yo se me hace que una copita de vino tinto ya vendría ahí, o igual puedo bajarle con la cervecita. Yo te diría que crean experiencias distintas, para ser más preciso. El vino es astringente, la cerveza no, sí, es. Entonces, como cervecero, yo le doy punto a la cerveza ahí porque permite que no invada esa astringencia luego en el sabor que trae la comida a la boca.
O sea, explicando nuevamente, Sí. el vino es mucho más invasor que la cerveza al momento de hacer maridaje con la carne o con el queso inclusive. Decía justamente ya hace minutos de que el tema del consumo de carne fue todo un revuelo aquí en nuestro país. Tampoco hay que satanizar, ¿verdad? Los paraguayos somos carnívoros, tenemos buena producción de carne, orgullo nacional la producción cárnica, así que esto tambaleó un poquitito. Pero yo recurrí a una fuente muy importante. El doctor Jorge Bacante dio su opinión sobre el consumo de carne, a ver si en qué momento puede ser malo. Y por supuesto siempre, lo excesivo siempre es malo. Bueno, dijo esto el doctor, cuando nos hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Maridaje. Gracias ante todo por la invitación, ¿sí? Para conversar con usted, le agradezco mucho. Con respecto, yo creo que usted utilizó una palabra muy clara, satanizar. Yo le llamo, en la práctica diaria, no hay alimentos demoníacos. O sea, hemos exagerado un poco la situación de la carne. Yo no creo bajo ningún aspecto que la carne, un alimento, un grupo de alimentos tan importante para el ser humano como la leche, el huevo, las verduras, etcétera, haya que satanizarlo de la misma manera. Yo creo que son los excesos los que pueden perjudicar. Mientras nosotros respetemos las leyes de la nutrición, que dice bien claro para cualquier tipo de alimento, pero como usted sabe muy bien, Julio, mejor que yo, se ha tergiversado las leyes de la nutrición. ¿Qué quiere decir? Completo, adecuado, suficiente y armónico para cualquier alimento. O sea, completo, que todo plan alimentario tenga todos los elementos, inclusive carne, ya que hablamos específicamente. Adecuado a lo que usted va a tratar, en cantidad suficiente y armónicamente combinado. Entonces, todo alimento debe estar presente. Usted no puede decir que una alimentación a base, entiéndame, no estoy atacando a nadie, de verduras y jugos, es una alimentación completa. No, es incompleta para la ley de la nutrición. Por ende, no es sana. La carne, el único, digamos, problema, pero no para este tipo, es una carne hipergrasa, pero usted sabe muy bien que se puede sacar la grasa, limpiar. Desde mi época de estudiante, y yo tengo ya 46 años de médico, voy camino a los 47 años de médico, se nos decía a los estudiantes, nos decían que limpiáramos la carne y le sacábamos la grasa. Pero ¿quién no se quiere comer una porción de carne sabrosa, exquisita, que alimenta, que aporta proteínas, que aporta hierro, que aporta zinc? Lo único que carece es de fibra, pero esa fibra la puede obtener usted con las verduras que acompañen a ese plato de carne. No hagamos alimentos demoníacos. Creo que usted no me dejará mentir. Fíjese que hace unos años se decía, salta un tema al otro pero que va ligado, el acusado acusador. Hablaban del huevo, el huevo era el demoníaco, era palabra prohibida en todos los aspectos y ahora resulta que es uno de los mejores alimentos, como debía ser en esa época, fue y completo. Lo único que carece el huevo de vitamina C. Seamos honestos con la gente, no tildemos imágenes o palabras rápidas que evidentemente tergiversen, porque usted no se puede imaginar, Julio, el bombardeo de preguntas de la gente preocupada por si la carne trae cáncer o no trae cáncer. Si usted me habla del cáncer de colon, que estaba mencionado, pero el cáncer de colon, le voy a decir lo que dijo un gran especialista acá, un proctólogo, que dijo muy claro. El problema es que la gente ingiere menos fibra. Nos preocupa la carne y no nos preocupa la cantidad de verdura que ingerimos. Lo que sí puede ser, que puede ser cancerígeno, pero por supuesto no, porque como una vez. ¿Vio usted cuando se cocina la carne a la parrilla? Sí. Y levanta el humo? Ese humo tiene sustancias de nitrosamina que son cancerígenas. O sea, no le tengamos miedo a la carne, comamos bien, con respecto a los chacinados, a los fiambres, a los embutidos, etcétera, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la característica. Si es un paciente que está
es hipertenso, se bajará porque por la riqueza de sal que tiene. Entonces, es en un hipertenso, en un cardíaco, etc. Entonces, es importante que nosotros cambiemos ese aspecto. O sea, no tengamos miedo, consulten, pregunten, para eso estamos. Bien, de vuelta aquí en Maridaje, compartiendo una amena charla de La Molleja, una casa de carne realmente excelente, la mejor acá en nuestro país. No se olviden de participar del programa a través de las redes sociales, aparece ahí al pie del televisor, para llevarse el barril de una cerveza espectacular, gentileza de Jaime, a través de su empresa Euroshop. Así que vayan enviando sus mensajes, que este viernes, después de terminar el programa, bueno, hacemos el sorteo. Bien, habíamos quedado en que la carne, tipo de puntos de cocción. Ya hablamos justamente de una carne marinada, es una carne que de repente se deja macerar un poco con aceite, con hebras de romero, con dientes de ajo. Ya habrá justamente esa carne absorbido todos esos ingredientes y saborizantes, y ya resulta con un poco de sabor. También hay que tener en cuenta al momento de maridar y pensar, ¿por qué me decía que una cerveza negra es la que más acompaña una carne vacuna? Bueno, como te dije, siempre hay que analizar el peso del plato, ¿verdad? ¿En qué sentido? El peso del plato sí, generalmente se mide uno por el nivel de sal, de grasa y de aceite, ¿verdad? O sea, que todo, y especia, mejor dicho. Entonces, vos me estás diciendo una carne que ya fue previamente, digamos, preparada, por decirlo así, va a ser una carne con mucho sabor, o sea, se vuelve una carne compleja. Claro. Entonces necesita una compañía de una cerveza, ¿qué tipo? Y tiene que ser muy lupulada, como te dije, tiene que ser amarga, a eso es lo que voy. ¿Por qué amarga? Porque eso limpia el paladar perfectamente de la grasa y del aceite, como para permitir que vos sientas otra vez el balance que hay en la carne, de la sal, de las especias, gracias, y de la sal, de las especias, sí, y de los otros componentes que están presentes. Bueno, ¿qué tengo acá en mi plato? Un primerísimo plato, ¿no, amigo camarógrafo? Tengo acá como guarnición unas cebollas asadas, unos pimientos, el limoncito con la carne. Vos sabés que un maestro me dijo a mí que a la carne vacuna no se le agrega limón al momento de comer, pero a mí me encanta. Esta es una tapa de cuadril, ¿verdad? La costrita con su grasita. Así mismo. El punto de cocción se me hace porque presiona un poquitito y suelta ese juguito, se ve que es bien a punto. Así mismo. Esto en un verano, a la noche, a la vera de la piscina, un lugar fresco, ¿cuál es mi cerveza ideal? Destapar. Yo te recomendaría, el verano sería una ale, por ejemplo una Sarconia. Con esta carne. Con esa misma carne. Algo fresco que también tenga, digamos, notas cítricas, como la ale, que, como te dije, es muy popular en los estilos de cerveza artesanales. Ya, bueno, ahora vayamos a tu plato. Tenemos unas tiras de costillas ahí, ¿verdad? Sí. Son 3 tiritas de costilla. La costilla tiene un sabor diferente, porque totalmente, obviamente tiene el hueso, gracias, que el hueso aporta también. Y también está muy cerca ya del cuero, entonces el sabor es totalmente diferente. Para mí la costilla es digamos, la carne del paraguayo. O sea, si vos me preguntás cómo vos identificás un asado paraguayo de cualquiera otro, claro, es la costilla. O sea, como un churrasco, como dirían los brasileños, pero yo de repente es más, tiene poca carne con huesito, pero más pulpa, ¿verdad? Sí. En cambio, la Argentina, por ejemplo, también utilizan la tira de costilla, viene un poco también, pero ellos te complementan con vegetales a la parrilla. En Curepí te dicen, te invitan a la parrilla, te dicen, fija que vas a encontrar una calabaza, una berenjena, una zucchini de la parrilla, que también con guarnición es válido, ¿no? Sí. Acá tenemos un acompañamiento, una ensalada de rúcula con abundante queso parmesano. Yo te diría, por ejemplo, si vos pedís una ensalada, ¿verdad?, así, de hojas muy verdes, lo que te recomendaría era una Pilsner, una verdadera Pilsner, así como una Pilsner alemana, algo amargo, pero que sea más liviano, o sea, que no sea tan complejo su sabor como una ale o como la cerveza negra.
Ya acá en la casa tiene una exclusividad con una cervecería, la paraguaya, la nuestra. Entre esa cerveza, su gama, y para cumplir con ello, ¿cuál sugerimos acá? Olvidamos tu cerveza, ¿qué puede ser ahí? Y la verdad con la carne, yo creo que quedaría muy... Esta empresa tiene la Patagonia ahora. Sí, la Patagonia. queda rico. La Patagonia... Que viene en dos versiones, ¿verdad? Creo que vienen en tres versiones. La Patagonia sería excelente con esto. La Amber Lager, por ejemplo, es muy buena cerveza. Esa tiene componentes cítricos, notas que balancean, digamos, la grasa y la sal del asado. Es por eso que queda tan bien. Que quedaría perfecto acá. Perfecto. Bueno, y bueno, después Jorge, mandamos la cerveza ya que ya estoy acá, con la lengua seca ya estoy acá. Bueno, sobre estos platos, algo que tú quieras agregar, alguna recomendación. Primero le estás mirando fijamente cómo sirve el amigo, ¿verdad? Hay que ser honesto, ¿verdad? La cerveza no sé si estará tan fría todavía porque recién a última hora enfriamos. Pero a ver. ¿Cómo me gustan las cervezas negras? A mí también. Me encanta. Lo que me animaría a decir sobre este plato y el maridaje con la cerveza negra es a la gente, no tengan miedo de probar. No es una cerveza pesada la cerveza negra. Claro. Es una cerveza que la cebada fue tostada y por eso tiene el color negro. ¿Y eso hace que sea amarga también? No, lo que hace que sea amarga es el lúpulo. Ah, ya. Lo tostado es lo que le da el color. Después se filtra y queda así, pero es una cerveza liviana. La cerveza negra tiene sus divisiones también. Está, por ejemplo, la cerveza negra y está la cerveza oscura. Sí. La diferencia justamente es el color, que es mucho más negra la cerveza, como se le llama negra, y la oscura. ¿En color y en sabor? Y en sabor también. Las cervezas oscuras generalmente están hechas con trigo también. Con trigo. Con trigo. Y estas solamente de cebada. Ya, ¿y la latita que tenés ahí qué es? Esta lata es una versión chop, como la Guinness. Es una DAP, una cerveza cruda, digamos, sin pasteurizar. Entonces es muy diferente el sabor a una que fue pasteurizada, por ejemplo. Esta es mucho más liviana, mucho más sabrosa. Recomiendo, la verdad, que prueban. ¿Su grado de alcohol? 5%. 5%. Algunas tienen 4.8, pero son todas cervezas livianas. La oscura de trigo, hay veces que sí tienen más contenido alcohólico. Y pasando ya a lo dulce, me había dicho de que si yo pido un postre en base a chocolate, bien cargado, un chocolate amargo, entonces sería una cerveza negra su compinche. Perfecto. Por ejemplo, si pedís un chocolate para finalizar la comida, es perfecta la cerveza negra. Yo soy un fan de la cerveza negra. Sí, no, a mí me encanta. A mí me encanta. Lastimosamente acá de repente le tenemos un poco de miedo, todavía un cierto respeto. Claro que obviamente no es como una cerveza común y corriente, ¿verdad? Hablo de una cerveza así nacional, por ejemplo, para tomar cajas y cajas, ¿verdad? La cerveza negra es un poco más para disfrutar. En realidad todas las bebidas tendría que ser justamente esa, ¿verdad? Es disfrutar, armonizar, compartir. Totalmente. Lo que pasa es que al ser tostada, ¿verdad? Crean notas y eso sacia más rápido el paladar. Entonces, digamos, no es de tan alta tomabilidad como le gusta al paraguayo. Ya, esto se está calentando, así que, ¿cómo que se dice salud? Prost. Prost. Ahí está, muy bien. Está ahí. Pobre la cerveza, me dice, y no me vas a agarrar hoy, tío. Bueno, pero este trabajo es así. Mis compañeros me dicen, qué duro el trabajo tuyo cada fin de semana con maridaje. Bueno, la cerveza negra al momento de enfriar. La cerveza negra se recomienda tomar un poco más caliente que la cerveza rubia porque justamente tenés que permitir que salgan esas notas que tiene, notas de chocolate, de café, digamos, entonces se toma una temperatura más alta, entre 5 a 9 grados más o menos. Bueno, picamos nosotros, vamos a comer esto, voy a presentar al doctor Vacante, ¿te parece? Y a la vuelta yo le despido a Jaime, vamos a echarle diente a esto, vamos a tomar nuestra cerveza, vamos a hacer hermoso, mi copita ahí que me cargue más. Bueno, y a la vuelta yo te voy a despedir. Pero ahora sí, la segunda parte de la conversación con el doctor Jorge Vacante. Pero no tomemos y no verduguemos a la carne, porque evidentemente es un gran alimento. Usted sabe que en una alimentación que es con un buen, ahí está,
perdón, lo que pasa es que quiero decirle un montón de cosas a la gente porque es importante. 100 a 150 gramos de carne es lo que se habla en nutrición. O sea, yo no estoy diciendo que debe ser los excesos. Los excesos, una cosa que yo me tome una copa de vino y otra cosa que yo me tome una botella de vino. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Eduquemos a nuestra gente, coma carne, si tiene grasa, sáquela, y si viene con grasa, límpiela. En definitiva, como usted hace con el pollo, le saca la piel. O sea, porque entonces quiere decir que el pollo también, por la grasa que tiene, también podría traer cáncer. Claro, si yo le hablo personalmente, o sea, no está cocido, pero que adentro esté, digamos, no crudo, pero ¿me entiende? Pero acá hay una cosa fundamental, pero ya no existe esto. Yo me acuerdo en mi época de estudiante que nos hacían hincapié en el cocido de la carne por la hidatidosis, que era una enfermedad que evidentemente ocupaba a nuestra gente de campo en mi país. Entonces, por eso nos decían, entonces quedan esas cosas. Y ellos le agregan generalmente todo lo que sea legumbres, lenteja, poroto de soja, garbanzo, y muchas veces usted lo asocia, la mayoría de las veces, con arroz. ¿Por qué? Porque el arroz carece de un aminoácido que tiene las legumbres, y las legumbres carece de un aminoácido que tiene el arroz. Entonces usted complementa tranquilamente con eso. Ahora bien, con las personas de esta característica, las cuales yo respeto verdaderamente, pero seamos coherentes, vuelvo a lo mismo, porque hace 80 años aproximadamente de las leyes de la nutrición que son aceptadas a nivel médico, completo, adecuado, suficiente y armónico. Porque estas personas tienen a veces tenemos que controlar su vitamina B12. Entonces es sumamente importante nuestro hierro, etc. Yo no estoy en contra del vegetariano ni del ultra vegetariano ni nada. Respeto perfectamente, como respeto, pero yo creo que cuando un plan alimentario es mixto y reúne todas las características nutritivas que el individuo necesita, está mucho mejor. Yo considero que la carne de cordero es muy buena, o sea, no hay ningún problema como había en una época, pero es rica, por supuesto, en porciones razonables, intentando de limpiar lo que se ve, porque hay ciertas grasas que está metida, pero lo que se ve sí, y el cocinado tiene que ser, ¿cómo le voy a decir? No arrebatarlo, no quemarlo, sino que vaya desgrasándose el propio alimento. Yo no me siento dueño de la verdad, yo transmito lo que la medicina dice, lo que la experiencia a uno le enseña. El tener, perdóneme, el ombligo contra el escritorio y escucharlo al paciente. Que el paciente le dice esto, que el paciente dice aquello. Usted imagínense que en un país donde hay ciertas comidas típicas, usted no le puede decir, Julio, no coma nada de esto. No, pará, vacante. Discúlpeme, o sea, yo le tengo que enseñar a comer esas comidas típicas en las porciones y si en algunos casos, enseñarle a hacerlo en forma light. O sea, evitar ciertas cosas para que el paciente pueda gozar de su propia comida folclórica, que a todos nos gusta y que evidentemente debemos respetar. Bien, y muy agradecido realmente al doctor Jorge Vacante porque le puso un poco de luz a esta, porque ya había gente incluso casi satanizaba el consumo de la carne y mío, que a mí mucho no me gustó porque sin un pedazo de carne, mío, que yo no puedo vivir, ¿verdad? Un besito enorme a Fiorella Migliore, ella te quiere convencer vivir con juguito de pasto, pero yo no llego ahí, tío. Bueno, para ir ya cerrando, bueno, para la próxima, todo ese montón de libros, ¿qué son esos que tenés ahí, Jaime?
La verdad que nosotros leemos mucho sobre libros, entonces vamos comprando siempre referentes. Pero esto es libros. tuyo. Sí, esto es mío. O sea, yo y Jefferson, ¿verdad? Estamos en Euroshop y siempre estudiamos mucho sobre cerveza, dictamos cursos, como sabes, ¿verdad? Entonces, nos encanta la cerveza, estudiamos la cerveza, tomamos cerveza, entonces, digamos, somos fan de todo lo que es literatura de cerveza. Sí, a mí me encanta tu local porque es lo que siempre digo yo, pues de repente yo puedo ser un atrevido, puedo tener justamente ese espíritu aventurero de ir probando, descubriendo nuevos sabores, pero el paraguayo tiene un pequeño detalle, no quiere preguntar. Así que eso aprecié en tu boutique, en tu santuario de cerveza que tenés, unos cartelitos indicadores, eso es muy bueno. Sí, así mismo. Lo que más siempre, digamos, es a veces un obstáculo y más bien un desafío para nosotros es educarle al cliente como para que entienda lo que va consumiendo. Lógico. Eso es lo más lindo. Es que eso también eso es una preventa, Teo, porque es muy importante que la gente sepa, mira, sos bien astuto, porque obviamente cuanto más sabes, obviamente la venta es mucho más, te facilita ya después. Totalmente. Bueno, se llega a fin de año y tenés una colección fabulosa de vasos y copas, ¿Eso Así también va a estar a disposición? Sí, nosotros tenemos a la venta la mayor variedad y selección de vasos originales de cerveza. Estamos hablando de todos vasos europeos. Entonces tenés vasos chicos, grandes, de trigo, manijas y... La que me regalaste, la copa esta que me regalaste. La tulipa. La tulipa, Sí. Eso yo quiero tener un juego de 6, de 5. Me dijiste que vas a tener una promoción de... Así mismo, vamos a estar haciendo una promoción en la feria más grande del país de vasos de cerveza. Esa también va a estar en promoción ahí. Va a estar. A buen precio porque quiero tener una colección de 6. Excelente. Bueno, y allá el productor fin de año me tiene que regalar eso también. Bueno, Jaime, para la próxima dejamos, no sé si este viernes o la próxima semana hablamos justamente de la cocina oriental, hablamos del sushi y su maridaje, ¿te parece? Así mismo. Perfecto, Y después, me encanta. después ya vamos a meternos más en el pescado también, mira que está por ahí también, Así mismo. Vamos a hacer también, sí. Todo Ahora es mundo. vida, dejemos que pase la vida y después para que no nos vayamos no nos lleven presos. Bueno, por hoy muchas gracias. ¿Tu dirección, teléfono? Euroshop, nuestra tienda de cerveza está ubicada en General Aquino, esquina Eligio Ayala, eso es frente mismo a la Plaza Batañón 40. Sí. Estamos ahí de martes a domingos, ahora de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y tenemos la mayor variedad de cervezas negras del país, de cerveza de trigo y a las órdenes. Siempre estamos ahí discutiendo sobre cervezas y cosas. Tenemos mucha educación. La persona que vende ahí es una capa de cerveza. Ahí está, muchas gracias. Así llegamos al final de Maridaje. Gracias por acompañarnos. La cita será el próximo viernes puntualmente 23 horas. Hasta entonces.